Ya. Bueno, este segundo texto que voy a exponer ya es un poquito más corto y además también es más digerible. Y es de Diego Villar, Regiones omnívoras, el chamanismo chane y las relaciones interétnicas. Y para empezar, el autor primero nos va a hacer recuerdo quiénes son los chanes. Y nos dice, ¿no? Que ellos nacen chiriguanos, pero también han sido conquistados por la banda tupi-guaraní. Y actualmente se consideran chanes o se autoconsideran chanes, dos agrupaciones que están en el Isoso y en el Itiyuro, pero que también, a la par de que han ido formando lazos con otros grupos, también con la sociedad blanca, como los colonos, ¿no? Y su lengua es guaraní y la cultura que ellos presentan, la cultura material es arawak. Eh, ya para entrar más en el tema, ya el primer subtítulo es una praxis híbrida. Y esto nos va a hablar más o menos de una práctica que, que puede compartirse o puede adherirse a otras prácticas. Entonces, él concluye, ¿no? Que el sistema chamánico en realidad va a tener un lenguaje multiétnico, porque si bien entre muchos grupos no hablan del mismo idioma, sí sí pueden tener relaciones en cuanto a su chamanismo. Y ahí también da algunos ejemplos de que se han ido absorbiendo prácticas en el chamanismo chane de otros grupos con otros lenguajes. Entonces, este chamanismo va a llegar a ser maleable, flexible e integrador. Y aquí nos va a nombrar, ¿no? Que en su historia oral existe lo que son los embrae, que para ellos son como secretos, y nos dice que ya en épocas coloniales estos servían a los guerreros para defenderse. Y ahí se han ido, como, ahí ha ido creciendo más o menos la brujería chan. Ya para el siglo XIX ya se dice que existía una fehaciente creencia en la brujería, ya que muchos documentos nos dicen que, o muchos curas nos dicen que estos grupos echaban la culpa más que de las enfermedades biológicas, por así decirlo, a la brujería. Pero el autor nos recalca, ¿no? Que en realidad no era tanto así, sino que se interactuaba determinaciones naturales y determinaciones simbólicas. Es decir, que interactuaban y que no, los grupos no es que dividían las causas naturales y las causas chamánicas, sino que las dos estaban presentes. Ya en la comunidad Tuyunti, algunas enfermedades son castigadas o son castigos de Dios a los pecadores, o eso es la creencia que se tiene. Entonces aquí ya entra la interacción de las causas naturales, las causas chamánicas y también las causas católicas. Eh, y actualmente él nos dice, ¿no? Que conviven a la par médicos y chamanes, pero actualmente los dos se respetan. Es decir, que si bien los médicos no pueden intervenir en males como el susto, o los chamanes no van a intervenir en enfermedades como la tuberculosis, o tampoco se van a atrever a intervenir en enfermedades como el cáncer, digamos. Uno, entonces los dos interactúan también porque se podría decir que hacen un intercambio de pacientes. También nos da un poquito a entender que es que para hoy, digamos, los males se pueden diferenciar de las enfermedades, porque ya los males tienen que ver con una creencia más espiritual. Y ahora van a entrar en juego entonces también dos actores desde la colonia, que, que son los sacerdotes y los chamanes. Y como ya interactúan estos dos actores, se dice, ¿no? Que los sacerdotes han empezado a llamarlos a los chamanes de pecadores y clandestinos,
porque ya estaban interactuando incluso en un asunto de poder, ya que, bueno, citando, ¿no?, al texto, los sacerdotes sentían en ellos una competencia por las almas, corazones y mentes de los creyentes. Entonces esto significaba que también los sacerdotes temían que ellos tengan un rango igual al de los chamanes, pero también sabían de que eso estaba sucediendo. Entonces ya entrando a otro subtítulo que es la guerra de símbolos, como he dicho hace rato, los sacerdotes ya llegan a tener un estatus similar al de los chamanes. Y eso tiene que ver mucho con los poderes. Y aquí el autor nos dice que los sacerdotes, al intentar mandar, ya con la existencia chamánica, al intentar mandar un mensaje, que va a ser el mensaje católico, los chiriguanos lo van a recibir ya, van a recibir el mensaje con un código chamánico. Y ahí nos da, por ejemplo, el ejemplo del símbolo cristiano que es la cruz. Y para, si bien para los católicos eh, querían dar el mensaje de la cruz como un mensaje ya un cacho más cristiano, ya los indígenas lo van a ver, incluso él menciona como un tupicho, y el tupicho es un instrumento mágico para alcanzar metas, es decir, los indígenas recibían el mensaje de la cruz como un instrumento al que incluso les va a cumplir deseos o le pueden pedir cosas. Entonces, las imágenes católicas son utilizadas como dispositivos chamánicos ya para la actualidad. Son absorbidas, digamos, por lo que es el chamanismo. Ya siguiendo con la exposición, ahí ya nos va a entrar a hablar más o menos de quiénes son los chamanes omnívoros, ¿no? Y nos da dos ejemplos, yo he sacado del texto, y uno es de un chane que se llama Koranasai, y nos dice que este chane, este chamán, suele combinar, ¿no?, técnicas chamánicas, pero también con elementos católicos, evangélicos, mormónicos, incluso ya con prácticas tobas y con una sabiduría pascuálica. Pero también hay una curandera que nos va a pronunciar en su idioma y luego va a rezar a Jesús. Y esto se ve mucho. Nos dice que al final de hacer algunas prácticas chamánicas, también hacen oraciones a Jesús para darle más poder, digamos, a la práctica. Y bueno, entonces estos chamanes tienen capacidades híbridas de absorber y transformarse o resignificarse en cuanto al contexto o a las creencias, ¿no?, que están a su alrededor. Y también daba el ejemplo, el texto, de una chamán que ha retado a un sacerdote para ver quién podía hacer llover, quién de los dos podía hacer llover. Y bueno, el texto nos dice que el sacerdote ha sido quizás el que ha hecho llover y el que ha ganado más relevancia en el poblado. Entonces, para las conclusiones que él saca es que el chamanismo chane se alimenta tanto de las creencias vecinas como de otros indígenas, ya sean criollas, y así también van a conformar un único campo de acción simbólica. Es decir, si bien existen muchos símbolos por ahí, el chamanismo los va a agarrar y los va a absorber para solo para crear una estructura, no sé si llamarlo así, pero más o menos para crear una acción, ya de las muchas acciones que pueden haber, y ya se va a adaptar, digamos, a eso. Entonces, este es un esquema adaptable a múltiples contextos. Y no es que, y gracias a su capacidad de integración y también de resignificación. Entonces, el texto nos dice, ¿no?, que o va contra otros autores o discute contra otros textos y dice, en realidad no, porque los chanes, o me imagino que igual muchos otros grupos, tengan contacto con otros grupos, tengan contacto con el Kara, digamos,
no significa que va a perder ¿qué se llama? Su, su esencia, por así decirlo, sino en realidad todas estas culturas que están en estas relaciones interétnicas se van resignificando y readaptando cada vez a los nuevos contextos que existen. Y ya eso sería para concluir el texto. Y luego ya he sacado algunas categorías de los dos textos que he expuesto, como es la de intercultural, que serían relaciones entre grupos chanes y otros. La de Tuipi, que ya sería más una categoría en vivo, que son los siervos de los guaraníes, ¿no? La guaranización ya es categoría más académica, o más está adaptada a lo académico, que sería similar rasgos de los arawak, el chamanismo chane, que son las prácticas, o bueno, según este autor, serían las prácticas híbridas de los chanes en un campo de acción simbólica. Lo omnívoro, que ya para el texto es esa capacidad de alimentarse de sistemas de creencias vecinas. Ya lo que es lo híbrido, una composición de creencias y prácticas. La resignificación, que utiliza igual mucho este autor, que sería adaptar nuevos significados a las exigencias del contexto. También nos habla de la integración, y el anterior texto nos hablaba de la emancipación, mucho, que sería librarse de la subordinación de alguna autoridad o incluso de otros grupos. Los núcleos, que para el anterior texto eran los rincones que buscaban lograr su independencia, los rincones Chan, las misiones. También he sacado el enigma etnográfico del anterior texto, que podría ser para el autor un misterio sin poder resolverse sobre algún poblado. Los tapietés, que para el anterior texto es como una duda, yo le he visto si en realidad tapietés significa los verdaderos esclavos. El embrae, que para el último texto que he expuesto llegarían a ser conjuros que significan para los chanes, o son como esos secretos. Y lo autóctono, ya que es de la anterior exposición, que sería los originarios del lugar. Y con eso acabaría. Listo, gracias. Chelsea, ¿te puedes ir al cuadrito anterior de categorías? Ese, ahí un cachito. Entonces, buenísimo. Antes de retomar algunas cositas de las categorías, precisar algunas ideas entonces sobre lo chané. Ya habíamos adelantado algo, justamente con la anterior exposición. Y con esta vamos a ver dos aclaraciones, digamos, o dos puntos de vista. Por, uno, por un lado, uno más de tipo etnohistórico y el otro un poco más del enfoque del trabajo que presenta Diego Villar, que es uno de quienes, de los autores, los antropólogos que hacen una historia que más ha trabajado también en el Chaco, justamente con Isabel Combes, probablemente están ahí otras, como Lorena Córdoba, aunque bueno, Lorena Córdoba un poquito más en la Silvia Hirsch, Lorena Córdoba un poco más en la Amazonía, quiero decir. Entonces, pero a ver, vamos primero a ver un poco lo chané y lo que se genera en este proceso que ya está aquí como arahuaquización o podríamos decir como chaneización, en categoría sobre la cual vamos a volver un poquito más adelante de este comentario. En este sentido, en este proceso de chaneización o arahuaquización, que entendemos que es aquello que va a dotar, digamos, todos esos elementos eh, que van a ser heredados dentro de este proceso de etnogénesis de lo chiriguano, habría que destacar los siguientes aspectos. Por un lado, este que nos exponía Michel, que es el que más va a abordar este texto, que es el chamanismo, ¿no? El chamanismo chané, que también ahí está como otra categoría. Entendamos, decimos que hay esta idea de que el chané es población arawak, que ha migrado de estas regiones de los llanos de Mojos hacia el sur. Y hay
evidencia interesante que en los llanos de Mojos había un interesante desarrollo, podríamos decirlo así, del chamanismo. Tomen en cuenta que el chamanismo ya es también un término, digamos, de una literatura antropológica que lo utilizamos un poco como, es como un concepto que aglutina diferentes prácticas, pero ahí está precisamente lo interesante, adentrarnos sin más ahí de lo que ya asumimos, o de ese supuesto de lo que sería lo chamánico, intentar entender un poco esos procesos particulares. En todo caso, lo chané tiene así ese fuerte componente chamánico, probablemente de esa herencia arawak, y lo que va a empezar a generarse dentro de ese proceso de enogénesis chirihuano es lo que Villar llama unas guerras simbólicas. Y sobre eso ahorita vamos a llamar la atención también. Entonces, la literatura de aquellos años, es decir, la generada especialmente por misioneros, van a denominar, no van a decir son chamanes, ¿no? O es chamanismo, van a decir brujería. Entonces, hay ahí, si quieren, la categoría en lo histórico o en las fuentes en lo históricas, hace referencia principalmente a la brujería, con una fuerte carga, además, también, si quieren, despectiva, o de todo lo que se relaciona con lo que sería la, eh, la brujería. Desconociendo, digamos, todo un sistema de conocimientos, etcétera, ¿no? Reduciéndole a un campo, si quieren, ¿no? De entendido como la brujería, además con una fuerte connotación negativa, probablemente diabólica, satanizada, etc. Entonces, ahí lo que es interesante es que se empieza a generar un fuerte componente de elementos chamánicos, si quieren, de brujerías, de esto que Villar llama guerras simbólicas. Mucho de la resistencia chané va a ir a través de estas vías. Ahí habría que entender que en guaraní, por ejemplo, lo que podríamos traducir o entender como chamán es el ipay, eh, que sería un poco este como sacerdote, eh, este chamán, pero el término, la categoría ahí es ipay. Entonces llama la atención que según algunos autores parecía que lo guaraní venía ya con una cara muy fuerte y se topa con unos chanés que si quieren verlo así son más poderosos en ese campo chamánico. Probablemente esa su fuerza, ese su poder, se deba a esto que es bien interesante, esa capacidad como omnívora, que hay también destacada, esa capacidad de alimentarse. Villar lo entenderá de sistemas de creencias vecinas, ahorita igual volvemos a discutir un poco eso, pero probablemente sea algo eh, que va a potenciar mucho este chamanismo. Es decir, en vez de ser un chamanismo hermético, cerrado, tiene una capacidad que es de absorber, como una esponja. Omnívoro, va absorbiendo y eso va potenciando ese chamanismo. Es probable entonces que lo chané, o en ese proceso de chaneización o arahuaquización a lo chirihuano, dota de un fuerte componente que es el chamanismo, pero un tipo de chamanismo, si quieren, omnívoro, esponja, que está justamente agarrando de todo lado y eso lo potencia. En la exposición se mencionaba, y es algo muy interesante, cómo va incorporando este chamanismo chané elementos como la cruz cristiana. Y ahí es donde quiero un poco llegar a esta discusión con este orden de lo simbólico, de las creencias que plantea Villar. Entonces, probablemente con Bernardo, en Amazónica ya empezó a discutir un poco más, lo hemos hecho también en la materia, respecto a la escuela, la autohistoria. Aquí habría elementos autohistóricos riquísimos, si se dan cuenta de esto que leíamos de Medrano y Tola. Aquí realmente hay insumos muy ricos que Villar no los va a entender en términos de autohistoria, sino más bien va a aplicar un modelo, más bien muy del orden de lo simbólico. Para el chamanismo es del orden de lo simbólico, incluso dice va a haber enfermedades naturales y otras simbólicas. Entonces, entendemos que hay ahí en esta lectura una fuerte ruptura, digamos, entre naturaleza y cultura. Enfermedades naturales como tal y otras simbólicas, es decir, que son más bien subjetivas, son parte de esos campos culturales,
mm, mentales, quieren que luego puede somatizarse, etcétera, ¿no? Entonces, ojo con esta lectura. Pero algo que me llama la atención es precisamente este elemento que se destaca como va incorporando el chamanismo chané, elementos como la cruz cristiana. Pero aquí si se dan cuenta, y por lo que nos exponía Michelle, así como los rezos, las oraciones, no se incorporan tanto en su orden semántico, en el orden simbólico. No es tanto ese contenido ideológico del cristianismo que puede estar simbolizado en la cruz, en oraciones, en rezos, sino, por ejemplo, en el caso de la cruz, se lo ve como un instrumento poderoso, nos dirá un instrumento mágico, pero como un instrumento de poder. No está todo ese contenido simbólico cargado sobre la cruz, sino como un instrumento de poder. Y este chamanismo, muchos de los chamanismos, con lo que trabajan es pues con instrumentos poderosos, que canalizan, que activan, que agencian fuerzas, energías, que sirven de medios de vinculación, de mediación con entidades no humanas, etcétera. Asimismo, los rezos, las oraciones, no se incorporan en tanto, igual, contenido simbólico, lingüístico, todo lo que implica una oración, que es un Padre Nuestro, sino en términos más bien, si quieren, más de la palabra, del sonido, de la vocalización. Muchos de estos chamanes probablemente ni siquiera llegan a hablar, a entender el idioma en el cual están estos rezos, que probablemente para esa época además puede estar en latín. O por ahí luego, etcétera. Entonces, no es que tienen acceso, si me dejo entender, a lo que está diciendo, ¿no? Al continuo, sino a cómo está sonando y a cómo eso activa, detona una palabra poderosa, una palabra con potencia. Recuerden que habíamos hablado un poquito cuando hablamos de tu historia del caso Ayoreo, decíamos cómo había una palabra poderosa, cómo habían relatos que funcionaban justamente en ese campo de esas palabras poderosas, que no cualquiera podía manejarlas, no cualquiera podía contarlas o podía decirlas. Entonces no estamos ahí, nos damos cuenta tanto en ese orden de lo simbólico, es decir, que incorpora más bien sistemas de creencias, símbolos, significados, sino más bien de estos dispositivos, instrumentos poderosos, palabra poderosa, que son incorporados a ese chamanismo chané. Que luego y en la siguiente exposición vamos a ver que se han podido producir también instancias de evangelización, etcétera, muy fuertes, y sí han transmitido contenidos ideológicos, seguro que sí. Y no queremos tampoco negar eso, sino aquí un poquito la crítica va en ese orden de ubicar mucho el chamanismo en un sistema simbólico, enfermedades simbólicas que son trabajadas por los chamanes en el orden de lo simbólico, pero no en el orden de lo natural, de lo físico, de lo biológico. En ese campo no llegan a entrar. Incluso esta como competencia, este desafío entre el cura y el chamán es muy interesante, porque igual en algún momento les hacía esa aclaración. No pensemos que estos misioneros de esas épocas venían ya con todo su pensamiento cartesiano, racional, moderno, sino más bien eran mucho más medievales, si quieren, que muchos de los que en ese momento por ahí estaban generando otro tipo de acciones o de actividad, si quieren, intelectual o política, etcétera. Entonces, ellos tampoco era que decían, aquello de estos otros es simplemente una creencia, o sea, es una cuestión simbólica, sino que eso está ahí operando, pero lo nuestro es más poderoso. Y nuestros instrumentos y nuestra palabra es más poderosa ahí. Se generan estos desafíos en esos términos. A lo mucho lo que van a hacer ellos es desacreditar lo otro como satánico, como brujería, como algo negativo, pero no en una idea, digamos, de desconocer que eso que puede estar pasando sea algo real, ¿no? Nos decían, esto es parte de su imaginación, de su sistema simbólico. No, estaban en lo que diera una guerra simbólica, el autor Diego Villar,
entendamos que está en una disputa, en una cuestión de poderes, de lo que luego con Blaser, que también ya han ido leyendo, de lo que hay, de lo que existe, de esos supuestos ontológicos. Básicamente están compartiendo supuestos ontológicos, pero atravesados por diferentes moralidades, por diferentes intencionalidades, etcétera. Entonces, llamo la atención un poquito sobre la lectura de Villar, que como digo, tiene un trabajo alucinante, exhaustivo, dentro de la historia del Chaco, de la Amazonía, pero vamos viendo cómo tiene una lectura sobre esto. Si aplicamos un poco más el tema ontohistórico, el enfoque ontohistórico, empezamos pues a poner un poco en duda ciertas de estas interpretaciones que hacen y empezamos a prestar mayor atención en ciertos procesos, como esto, la incorporación de rezos, de crucifijos como palabra poderosa, como instrumentos de poder, etcétera. Y no los reducimos a solo un campo exclusivo de lo simbólico, como que eso solo está en la cabecita de estos pueblos indígenas o autóctonos, como quieran verlos, ¿no? Entonces, eso como un poco como para cuestionar, para discutir la forma en que también está viendo el autor estos procesos. En términos históricos, entonces decíamos, pero un fuerte componente del chamanismo, como algo que incorpora, o un chamanismo así muy esponja, muy omnívoro, que potencia más bien esas relaciones chamánicas que podemos entender, relaciones que se abren entre humanos y no humanos, que potencian otro tipo de aspectos. Otros elementos que lo chané va a, digamos, va a influir sobre lo chiriguano está en el tema de lo agrícola. Pensemos que estas son poblaciones migrantes de estas regiones de los llanos de Mojos, donde se había desarrollado una agricultura extensiva importante. De ahí que los sistemas, por ejemplo, de riego, que se van dando luego en estas regiones chiriguanas, probablemente están muy asociadas con esas competencias, si quieren, chanés o arawaks, sobre el dominio de sistemas hidráulicos, manejo de aguas, eh, maximización del uso de recursos hídricos, en esos términos. Dentro de estas condiciones, recuerden lo que habíamos visto ya esto en la materia anterior, en la monografía, uno de los puntos críticos del Chaco era el tema agua, el tema de lo pluvial, de ríos, evapotranspiración, todo eso que hemos hablado. Entonces, hay un manejo muy interesante de esas tecnologías de riego, de incorporación de ciertas infraestructuras al ámbito del Chaco. Si bien estamos pensando que, por ejemplo, actualmente los sueños están principalmente asentados en los bañados del Isozó, regiones con importantes humedales, entonces, que no son, digamos, las mismas condiciones del Chaco árido, pero que nos dan cuenta entonces de otro elemento que incorpora los chané a los chiriguanos. Una maximización, si quieren, un mejoramiento de sistemas de riego, por tanto, potenciación de la agricultura, del trabajo agrícola. Sería una otra característica. Otra que hay algunas investigaciones que apuntan al respecto. Una de ellas la escuché hace un par de años en uno de estos encuentros de tierras bajas que justamente los organiza Isabel Combes y compañía, sobre el tejido y la cerámica. Textil y cerámica sería otro de los, digamos, de esos procesos de arahuaquización que incorpora lo chané a lo chiriguano. Probablemente han visto estas bolsas que se llaman los bocós guaraníes, que tienen incluso estos diseños iconográficos, podemos decir, como el caracarapepo. El caracarapepo, para que se ubiquen, es este icono que ahora lo utiliza el Ministerio de Culturas, que es un poco parecido como una chacana, pero es el caracarapepo. Eh, la, digamos que en la mejor elaboración de textiles, y se dice lo mismo de cerámicas,
estaría dada, por ejemplo, actualmente en lo que es el Isozó, es decir, región Chané. Estos contactos que hablamos por lo cara a cara, los procesos, incluso en esas investigaciones que les comentaba, que había escuchado ahí en Santa Cruz, daban cuenta de textiles que mezclaban en una misma pieza textil fibra vegetal y fibra animal. Entonces, así unas piezas alucinantes, ¿no? Entonces, que tendría que ver más con un mayor manejo de textiles, de cerámica. Entonces, tenemos por lo menos esos tres elementos, al menos en lo que un poco se ha logrado evidenciar o registrar, de lo chané hacia lo chiriguano, ¿no? Esos procesos de arahuaquización. Podemos destacar entonces chamanismo, un, si quiere un sistema chamánico omnívoro que se ha visto potenciado por contactos, relaciones, etcétera, al incorporarse y potenciar. Un aspecto vinculado con la agricultura, sistemas de riego, manejos de recursos hídricos, eh, y tres, lo relacionado a textiles y cerámicas. Sería parte de esos que aportes, esas herencias, más bien de orden chané, hacia lo chiriguano. Como les decía anterior, me parece era esta idea de lo guaraní como hegemónico en lo chiriguano, es decir, se ha guaranizado todo, como si no hubiera habido más bien esos procesos de, en este caso, arahuaquización. Entonces, eso destacar también como elementos importantes dentro del lo histórico, el cuestionamiento, la crítica al enfoque que usa Diego Villar para acercarse al chamanismo, reduciéndole al campo de los sistemas simbólicos y no viendo toda esta complejidad desde, por ejemplo, la ontohistoria que ya habíamos nosotros revisado. Y finalmente, para comentar un poquito esto de las categorías, en estos últimos minutos que tenemos de esta sesión antes de que se nos cierre esta ventana, vean cómo se van destacando estos neologismos como guaranización y arahuaquización. Recuerden, ahí habíamos hablado un poco de estos neologismos versus etiquetas en una de las lecturas y controles de lectura que tuvimos, que Kumbes rescataba mucho de Branislava Susnik, que nos decía, parece ser más interesante para la antropología apuntar procesos que etiquetas fijas, estáticas, para clasificar poblaciones. En vez de hacer eso, optamos por neologismos o recomendaban optar por neologismos que nos den cuenta de estos procesos. Y precisamente guaranización, arahuaquización, nos dan cuenta de esos procesos. Más allá de fijar, este es guaraní, este es chané, este es una mezclita 70% de este, 30% de este otro. Más bien nos interesa ver procesos. Guaranización como un proceso, incorporación, no diríamos solo de asimilar rasgos, esta idea ya de asimilar puede quedarse limitada, sino todo un proceso que implica negociaciones, imposiciones, disputas, resistencia desde diferentes ámbitos. No caigamos en visiones muy dicotómicas, los unos, los A, que imponen a los B. Pensamos que hay este mosaico que estamos viendo, en los cuales puede haber mediadores, puede haber algunos que más bien facilitan estos procesos, otros que se resisten, otros que se polarizan, que se matizan, etc. Y arahuaquización, este otro fenómeno, más bien que justamente comentábamos, chamanismo, riego, textiles, cerámica, como parte de este proceso hacia la consolidación de una etnogénesis llamada lo chiriguano. También aquí interesante la categoría de chamanismo chané. ¿Sí? Decíamos, chamanismo ya se volvió un concepto que un poco homogeniza ciertas prácticas, sabidurías, etcétera. Pero es interesante que a la vez de un chamanismo chané empecemos a entender un poco más eso, de dónde emerge. Luego si encontramos eh, terminología, que arawak, chiriguano, etcétera, para ir hablando de esto, pues mejor. Pero aquí ya nos da cuenta un poco de esto que sería esta práctica híbrida. O lo omnívoro, ¿no? Que realmente es una categoría que destaca, que en este caso se entendió como una capacidad de alimentarse de sistemas de creencias vecinas. Hemos puesto en duda, en sospecha, la idea de que sean solo sistemas de creencias,
pero lo omnívoro entonces funciona en un nivel mucho más amplio del cual quizás lo teníamos como registrado, ¿no? Exclusivamente un campo por ahí de la alimentación, de la nutrición, qué sé yo, ¿no? Entonces, nos amplía. Que luego esto quizás va a reaparecer cuando hablemos del canibalismo ritual, que va a ser un componente, una categoría muy fuerte dentro de la construcción de lo chiriguano y heredada en lo guaraní, y que eso lo vamos a entender un poquito mejor en la parte mm, política, ¿no? El tercer módulo. Entonces, destacar especialmente en estas categorías eso. Por un lado, estos neologismos que dan cuenta de procesos. Por otro lado, más bien, elementos que por ahí estaban, conceptos ya muy fijados, muy estáticos, como chamanismo omnívoro, darles o alimentarlos con justamente la información que emerge. Otros, como el caso de los tapuí, tapié, tapiete, que nos están hablando más bien de eso, ¿no? De categorías de clasificación de estos filtros étnicos, pero que perfectamente pueden funcionar o nos pueden hacer referencia a esos elementos, esas categorías de clasificación, que nos hablan más de quienes clasifican que de aquellos que han sido clasificados. Se nos acaba el tiempito, nos volvemos a conectar con el mismo link, por favor. Entonces cerramos esta sesión y nos vemos en un minutito. ¿Listo? Súper.